Seguimos con nuestra siguiente conferencia del día. Nos acompaña el licenciado Alejandro León Valderas. Él es licenciado en Trabajo Social por la UNAM, es diplomado en Economía Social y en Sociedad Civil en la Agenda Internacional. También tiene un diplomado en Fortalecimiento Institucional. Actualmente es consejero titular, representante de las organizaciones de la sociedad civil en México, es presidente de la Asociación Civil FOCORE y es presidente de la Red de Paz en Movimiento, que integra 7 asociaciones civiles. Ha sido 2 veces nombrado con el Premio Estatal de Juventud en el Estado de México, es columnista en Mexican Times y es asesor legislativo. Él nos va a presentar la conferencia Importancia del trabajo en equipo desde la visión de las organizaciones de la sociedad civil en la política pública. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por la presentación tan extensa. Ustedes todas son egresadas de trabajo social, vienen de diferentes lados, ¿cómo están? ¿Y cómo se llaman? Si me pueden regalar. Miriam, trabajo social en SUNAM. ¿Ya acabaste? ¿Estás ya acabé. Yo, Jovita Velázquez, también apenas terminé la licenciatura en Trabajo Social y trabajo en el Hospital Carlos González, en el área de almacenes. Mucho gusto, Jovita. Raya Monsalvo, egresada en SUNAM, actualmente labora en el IMSS. En el IMSS, ok. Salud, ¿y tú? No, estoy en el área de deporte. ¿En el área de qué? Deporte. Yo tengo escuelas de taekwondo. Ah, perfecto. Muy bien. Yo soy Gloria, también egresada de la UNAM y trabajo en el IMSS. Muy bien, mucho gusto. Alma Brenda Cisneros, también trabajo en el IMSS. ¿Alma? Alma Brenda Cisneros, Okay. licenciada de Trabajo Social. Okay. Buenos días, mi nombre es Guadalupe Parra, soy también egresada de la ENS y trabajo en el Seguro Social. Lupita, mucho gusto. Gracias. Bueno, yo me llamo Elsie Cortés, licenciada en Trabajo Social y actualmente trabajo en la Secretaría de Cultura. Muy bien, mucho gusto. También Elizabeth Patricia, actualmente trabaja en Secretaría de Cultura, trabajadora social. Mucho gusto. Gracias. Y entiendo que nos están viendo en otros lados, ¿no? Saludos a todos. Así es. Ok, les comentaba porque hay diferentes áreas de incidencia en el trabajo social. Me imagino que ya lo han estado estudiando durante este diplomado. A mí el área que me interesó mucho, que me gustó y a donde me apasioné como trabajador social es el área de la política pública, en un trabajo social contemporáneo. De hecho, al maestro Elie Evangelista yo lo conozco en San Luis Potosí en un encuentro. Escucho su conferencia y me gustó muchísimo algo que dijo. En ese entonces él dijo que aunque tú tuvieras 7, no importaba, que podías ser buen profesional del trabajo social. Yo llevaba 7. Y ahí empecé a ver, y no porque esté mal y que sea un mal egresado por las calificaciones, sino porque mucho del contexto social que tienen los profesionales del trabajo social es por qué tienen un 7, por qué tienen un 6. Sí, realmente porque académicamente no son aptos para las asignaturas o porque su contexto social es muy adverso y ese 7 o ese 6 vale más que un 10 que tiene todas las competencias como está la educación, ¿no? Entonces de ahí eso lo fue desmenuzando el maestro Elie Evangelista y me atrapó y dije, sí es cierto, la política debe ser diseñada de manera distinta y quienes las están diseñando en este momento son economistas, abogados, etcétera, gente que no está tan relacionada de manera directa como nosotros con la población y con el contexto social. Por eso es que me empezó a gustar esta parte y esta área de oportunidad en el trabajo social, en el diseño de las políticas públicas, porque un trabajador social podría diseñar, podría implementar y podría intervenir en una política social que beneficiara el entorno, ¿no? Y por eso es que yo estoy en este tema. He trabajado con diputados, he trabajado con senadores, me he desempeñado en el ayuntamiento, en muchísimos lados. Pero la visión hacia donde apunto, y aquí la importancia de mi conferencia de equipos de trabajo, es vamos a una visión de gobernanza. Ya la política en cascada, la política que dicta una orden, ya está desgastada. Los ciudadanos ya no creemos en la política, ya no creemos en nuestros gobernantes, y la nueva visión es la gobernanza. La gobernanza es donde participa en sociedad civil,
ayuntamientos o autoridades y los empresarios y por supuesto los académicos. Pero hay la importancia de que esto funcione, de que en un futuro se logre este cambio social, es que haya equipos de trabajo, que haya grupos, que se trabaje en colectividad, que haya sinergias, que haya una cohesión social. Si no existe nada de eso, si seguimos con el individualismo, no vamos a poder hacer nada. Si el médico dicta algo y cree que ese camino es el mejor, sin tomar en cuenta la visión de la enfermera, de la trabajadora social, etcétera, 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 incluso de la misma política pública, las cosas van a seguir igual, ¿no? Va a haber una política no preventiva, sino reactiva, ¿no? Y eso nos está llevando a que haya una ruptura en el tejido social. Me imagino conocen varias definiciones de lo que es el trabajo social. A mí me gusta mucho esta de la Federación Internacional del Trabajo Social. ¿Por qué? Porque habla de lo que les platico. Habla de una cohesión social que tenemos que tener. El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social. Pero ¿cómo vas a promover el cambio y cómo vas a promover un desarrollo social si eres muy individualista? Si no te interesa lo que le está pasando a tu compañera, no te interesa lo que le está pasando a tu jefe, no les interesa lo que le está pasando a su paciente. Tenemos que tener una cohesión social. Y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Hoy tenemos constructos emergentes, tenemos problemáticas que no se han encontrado solución todavía, que todavía no hay teoría para esas problemáticas. El trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar. Es decir, el trabajador social en esta actualidad está innovando. Por ejemplo, el caso de Miriam, Sí. está innovando en el deporte. Eso pareciera que debería de ser de otra disciplina. Y hay toda una área de oportunidad y toda una visión compleja de lo que está haciendo Miriam para beneficio del deporte. Incluso, se me ocurre a bote pronto, están subiendo los niveles de obesidad, de diabetes, etcétera, etcétera, y no hay una política preventiva, que es lo que el trabajo social empieza a dilucidar. ¿La que sigue? No tenemos Les comento todo esto. Gracias. Les comento todo esto para que entendamos por qué no estamos formando buenos equipos de trabajo o incluso por qué no estamos haciendo ni siquiera equipos de trabajo. En el 2000, a nivel global, se dictan los objetivos del milenio. ¿Conocen los objetivos del milenio? Les voy a desmenuzar todo, pero para que empecemos. En el 2000 se juntan todas las naciones y dicen tenemos que trabajar de manera conjunta, porque hay niveles de pobreza altos, porque hay niveles de violencia altos, porque no todos están teniendo acceso a la educación, la salud está por los suelos y tenemos que hacer algo juntos. Se juntan las naciones y plantean los objetivos del milenio. 8 ejes, 8 metas a cumplir, así bien concretitas: erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, combatir el VIH-Sida, mejorar la salud materna, etcétera, etcétera, etcétera. Y se ponen como meta que esos objetivos del milenio se cumplieran en 15 años, es decir, que en el 2015 se hiciera una revisión de que si estos objetivos se estaban cumpliendo. ¿Ustedes creen que se cumplieron? No. Claro que no. No se cumplió nada. Hubo muchísimo recurso destinado para eso, para estas acciones a nivel global, y no se cumplió nada. Y sin embargo, subieron esas problemáticas. La que sigue, por favor. No lo digo yo, lo dice Bernardo Kritzberg,
Vivimos constructos emergentes, vivimos escándalos éticos, y no quiere decir que no contemos con recursos. Sí hay recursos, pero ¿qué pasa? Que están mal distribuidos. Que un pedacito de la población concentra todo y todos los demás están peleándose todos los recursos naturales, humanos y económicos. ¿Qué pasa? Hay una alimentación desigual, acceso al agua potable desigual, en la educación el 20% más rico completa un grado universitario, 27 de cada 100 jóvenes, en el 20% más pobre solo una persona logra completar eso a nivel global. Hoy tenemos una marcha de una diversidad sexual, porque esos son los constructos emergentes, esas son las nuevas formas de familia, las nuevas formas de convivencia, exactamente. Pero en pleno 2017, ¿qué tenemos? Discriminación, todavía hay violencia de género, muchísima, a todas las edades, no nada más en las mujeres. No sé si conocieron el caso de Valeria, de la niña de 11 años de Zagualcoyotl. Es algo tremendo, que lo seguimos viendo, y eso de lo que sabemos, ¿no? De lo que no sabemos, hay muchísimo. El cambio climático, hay 300,000 muertos anuales, y algo que a mí se me hace muy lamentable, la generación perdida de los jóvenes. A nivel global hay un bono demográfico. Se supondría que tenemos una oportunidad de oro, porque hay muchísimos jóvenes que están en edad de trabajar, en edad de producir, en edad de aportar. ¿Y dónde están esos jóvenes? No están ni en la escuela ni trabajando. ¿Dónde están esos jóvenes? No todos, pero un buen porcentaje de la población, por ejemplo en México, no están ni en la escuela ni trabajando, están en el crimen organizado, lamentablemente. Ulrich Beck nos habla de que la tesis que se decía que si un país era económicamente fuerte, era una potencia, pues no iba a existir faltantes en el desarrollo social. ¿Y qué es lo que está pasando? Que países como Inglaterra, como la Unión Europea, tienen niveles crecientes de falta de desarrollo social, de pobreza, de bienestar social, etc. ¿Qué quiere decir? Que no es cierto esa tesis de que si había mayor crecimiento económico iba a ser igual para un desarrollo social. Eso no es cierto, ya se demostró que no. Lo habla Tomás Piketty en su libro, la mayor desigualdad la provoca el desempleo, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Y qué pasa ahora en el 2015? Se vuelven a juntar, dicen no se lograron las metas, trabajamos mucho, estamos casi a 20% de cumplirlas, aunque no es cierto, pero vamos a inventar otro cuento. Y lo llamo así, porque es inventar otro cuento, cuando sabemos que si se toman las decisiones desde abajo, cambiarían las cosas, pero siguen dominando un grupo de intereses políticos y económicos. Y se crean los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se crea la Agenda 2030, no sé si han escuchado de ella. Es lo mismo, otros 15 años de meta, por eso es 2030, porque es al 2030, donde vamos a volver a tener un examen. Pero ¿cuál es la diferencia y cuál es lo positivo de esto? Que ya no nada más se juntaron las naciones, ahora fue iniciativa privada también, organizaciones de la sociedad civil y académicos, con voz y voto. Ok, tenemos tantos objetivos, son 17 objetivos, los que vamos a combatir, a estar unidos juntos, igual salud, paz, educación, etcétera, pero donde ya hay participación de la sociedad civil y de los académicos. ¿Y qué nos decía Ban Ki-moon? Para que realmente haya un desarrollo sostenible, se debe de incluir de manera significativa a la juventud. Si no se incluye a la juventud, si no participa la juventud, si no se forma a los niños para que realmente ellos sean ciudadanos y sean partícipes de las problemáticas que tenemos, va a ser muy difícil que en este 2030 se logre
lo que estamos planteando. Aquí sigue, por favor. Ya les decía, en México tenemos el bono demográfico en su punto más álgido, pero esta pirámide se va a revertir. Vamos a tener, ¿qué vamos a tener en Población adulta mayor. Así es. ¿Por qué? Porque ya no, los jóvenes de ahora ya no estamos procreando, ya se cambió esta forma de familia, ya no es la familia nuclear, hay familias compuestas, hay familias diversas, y eso quiere decir que esté bien o que esté mal. Son los cambios, no es la Claro, dinámica. esa es la realidad, esa es la dinámica. Esos son los constructos emergentes a los que como trabajadores sociales tenemos que hacerle frente, ¿no? Tenemos que ya borrarnos de esa imagen modelo que nos decía, ¿no? Papá, mamá, y ustedes lo han de ver en sus instituciones, ¿no? Ya no llegan la mamá y el papá, a lo mejor ya llegan los dos papás o las dos mamás, y no por eso no les vamos a dar atención. Hay que hacer a un lado nuestros prejuicios y siempre ver la importancia que tiene que tener el ser humano, porque eso es donde está la clave de este cambio social. ¿A qué sigue? 2014, fíjense, esta cifra. Nos dijeron que éramos el segundo. El segundo. Bueno, sí, dependiendo de los delitos. Pero esto está muy fuerte. Somos el noveno país más peligroso del mundo. Arriba de Siria, arriba de países. Tiene días que nos dijeron que éramos el segundo y eso ya es más crítico, ¿no? O sea, está terrible, porque vivimos en un país con Estado de Derecho, no tenemos guerra civil, no tenemos, se supone... No hay guerra civil, pero hay guerra contra el narcotráfico. O sea, ¿no? no hay guerra disfrazada. Una política pública tonta de Calderón de declararle la guerra al narcotráfico con daños colaterales que éramos nosotros, nuestras familias, los jóvenes. Y exactamente en el 2010, cuando se hace la guerra al narcotráfico, se arraiga la violencia a toda la sociedad. Ya se nos hace normal lo que les decía de esta chiquita de Valeria. ¿Qué pasó? Se la violaron. ¿Y qué pasó? Lo levantaron. La naturalización. Básicamente las declaraciones de Peña, ¿no? Que hasta él se siente inspirado, entonces digo, a ver si lógico, se arraiga, ¿no? Exactamente, se hace natural. ¿Y qué es lo más tremendo de todo esto? Bueno, todo, pero ¿qué es algo bien tremendo? Que son jóvenes. Que son jóvenes que no nada más son utilizados como mulas. O sea, no es de que te pagan 1,000 pesos y checas y... No. Eres licenciado en trabajo social, tú sabes hacer esto. Hay un grupo de crimen organizado que se dedica a la trata de blancas y por medio de la metodología que tú utilizas, las puedes atraer. Así. Ellos están contratando a profesionistas. O sea, no es... Por eso, todo esto de los constructos emergentes son problemas que todavía no están teorizados, pero que lo valioso que tiene el trabajo social es que tiene el contacto directo con la gente. ¿Cómo es que sabes toda esta red de lo que está pasando? Pues porque estás ahí. Nadie te lo está contando desde un gabinete, ¿no? Tú estás ahí. Este caso de Valeria fue atendido por la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Gobierno del Estado de México por el tema de alerta de género. Pero ¿quiénes eran los que sabían todo de lo que estaba pasando? Pues los que están ahí, ¿no? Los líderes vecinales, las personas que están ahí, que tienen chats en diferentes grupos y se movilizaron para encontrar a Valeria, ¿no? No tanto la policía, no tanto la investigación, o sea, es quien está en el problema y quien está viviendo el contexto, ¿no? ¿La que sigue? ¿Y qué es lo que tenemos los trabajadores sociales? Pues tenemos eso. Tenemos una metodología, tenemos métodos, tenemos todo el conocimiento para poder intervenir e incidir. La gobernanza. ¿Han escuchado la palabra gobernanza? ¿Sí creen que podamos lograr que haya una gobernanza, una relación de trabajar en equipo entre diferentes naciones? Vivimos en una nueva era de tecnología, ¿no? Donde ya no hay barreras geográficas, donde le comentaba a Eli, yo doy clases de trabajo social
Ixtapaluca, en el Estado de México. Mañana me voy a conectar vía Skype con una persona de Guadalajara para mi clase. Ya no hay barreras geográficas, ya nos facilita el internet. ¿Creen que podamos trabajar en red para lograr esta gobernanza? Sí. Para hacerle frente a las problemáticas. Claro, sí se puede, ¿no? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a trabajar en equipo, formar equipos. Yo, mañana vamos a ver en la clase de desarrollo histórico del trabajo social. Yo lo puedo estudiar y lo puedo dar, etc. Además es mi deber, para eso me están pagando. Pero si esta persona, esta profesora es buenísima en su tema, le apasiona, escribe de eso, ¿por qué no? Yo les doy la introducción y hacemos esa clase en Skype y ella les profundiza. Eso es un trabajo en equipo. Además de que les da otra visión de lo que puede hacer el trabajo social. Eso es trabajar en equipo. Y el ser individualista ya no está funcionando, o sea, ya está totalmente desgastado. Hacia eso tira la gobernanza en el mundo. Si logramos cohesionar, si logramos realmente hacer la definición de trabajo social, llevarla a la práctica, se plantea que al menos en 2 generaciones se logre esto. O sea, ¿qué quiere decir? Que los hijos de sus hijos van a estar viendo esta gobernanza. Parece algo desalentador. La violencia, ¿crees que, cómo te llamas? Rayo. ¿Crees que la violencia termine? ¿O se disminuya? Vámonos a nuestro país, no hablemos de México. Los especialistas, y yo coincido con ellos, es lo mismo. Nos vamos a 2 generaciones. O sea, ni en esta ni en la de mis hijos, hasta la que viene. Pero, si no actuamos ahorita, si nosotros no somos partícipes de ese cambio, no van a existir, ni siquiera van a existir los niños de mis hijos, ¿no? ¿Aquí sigue? No existirán los hijos de tus hijos. Para que haya equipos de trabajo, en específico en lo que nosotros hacemos en trabajo social, primero debe de haber participación ciudadana. Tenemos que fomentar esa participación ciudadana. Es dificilísimo. ¿Por qué es difícil, Lupita? Pues es que de acuerdo a los intereses e ideales que tengamos de forma individual, eso genera que cueste mucho más trabajo contar con esta participación, porque los intereses son diversos. Así es. Entonces, esto es algo complicado. ¿Tú cómo la fomentas en tu institución? ¿En el IMSS, no? Sí. ¿Cómo le haces para que haya participación ciudadana en tu institución? Pues agruparnos y ver cuáles son las necesidades que estamos viendo y empezar a formar grupos para empezar a trabajar sobre ese objetivo, ¿no? ¿Llevas tu padrón, un diario, de todos tus expedientes de lo que hay? ¿Cuáles te funcionan? Sí, llevamos un registro mensual de las actividades que realizamos. Entonces, sí llevamos un control. ¿De alguna manera conoces a los pacientes, las problemáticas? Sí, porque tenemos el primer contacto con ellos a través de la primera entrevista que realizamos. Entonces, en muchas de las ocasiones nosotros decimos, es que damos este primer contacto con ellos e ingresan al hospital y se pierden, y no, porque volvemos a tener conversación con nuestras propias compañeras y se habla de un caso y le digo, sí, esto es así, así, asado, sí lo detectaste, fíjate que el señor así, no, pues eso no lo había visualizado, bueno, pues podrías hacer esto porque lo detecto en la primera entrevista, pues sería importante que diera seguimiento, ¿no? Y esa es la forma en la que muchas veces se ha trabajado, porque lo que no detecta pues tal vez uno en el seguimiento que se le da en piso detecta otras cosas. Así es. Pero es a través de comunicación y a veces eso no se da. Fundamental la comunicación, pero sobre todo la información que tú tienes es valiosa. Así es. Y no sé en el IMSS cómo esté, pero esa participación ciudadana la pudieras dar
a través de, me imagino que tienen una parte de dar talleres, cursos, etcétera, toda esa parte, ¿no? Sí, también. Pero, por eso les decía, esta parte de innovar, hay que innovar. No es que sea malo, pero si nos dice el manual, por ejemplo, en la administración es el programa operativo anual, ¿no? Te tienes que basar a lo que tú tienes. Pero si nos dice ese programa que tenemos que dar un curso de salud bucal y tú estás viendo que la problemática no tiene nada que ver con salud bucal, ¿por qué no propones lo que tú estás viendo en tus pacientes? ¿Por qué nadie va al curso de salud bucal? ¿Dónde se irá? Estamos hablando de... Pues porque no les interesa, no es un problema que tengan, ¿no? Pero si hay un porcentaje muy fuerte de crecimiento en embarazo en adolescentes, por ejemplo, ¿por qué no un curso de salud sexual y reproductiva? Y quitándole salud sexual y reproductiva. No, algo más aterrizado a tus pacientes, algo que les sea útil para que realmente haya una disminución en estos niveles. ¿Y eso quién lo puede hacer? El médico no lo puede hacer porque él está metido en su chamba. Todas las disciplinas están metidas en su trabajo. Y tú tienes ese contacto y eres el puente entre el doctor y la población. ¿Cuántas veces se pierden muchas vidas porque no hay un seguimiento, ¿no? Lo que tú decías. Y porque también en la propia institución, por ejemplo en Iztapaluca, hay un hospital que se llama Hospital de Alta Especialidad, formidable, fue inaugurado el presidente, buenísimo, muy bonito, los doctores también de los más reconocidos, los instrumentos con los que trabajan, geniales, pero rebasada la población con la gente que te atiende, con los doctores que te atienden. Y si se necesita diversos materiales para una operación, etcétera, hay hasta 4, 5, 6, 7 meses de espera. O sea, una persona nos va a visitar, yo tengo una asociación civil, ahorita voy para allá, llega con una, no recuerdo qué fue lo que pasó, pero tenía un orificio así en vivo, colostomía. Necesita bolsas de colostomía. Es una persona vulnerable, no tiene dinero, madre soltera, 5 hijos, o sea, terrible su situación. Y llega con un frasco como de Gerber, con una bolsa de plástico, horrible, o sea, el cuadro muy feo. Y nos va a visitar porque se siente muy mal, de salud, se siente muy mal moralmente, porque la sociedad al ver eso pues, la excluye. Sí. No puede trabajar, trabajaba en una casa, empleada doméstica, ya no la recibieron por la misma situación. Y nos enseña el expediente y el hospital le daba de 6 a 7 meses para operarla porque no tenía los recursos necesarios, ¿no? Ahí el trabajador social, si tiene una vinculación y tiene un trabajo en equipo con fundaciones que dan ese tipo de apoyos, no tienes que esperar 6 meses. Además, si aguantas 6 meses, si hay una infección en esta área, pues puede hasta perder la vida, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Hacer esa vinculación. No sé, una pieza que no tenía el hospital se canalizó a través de esa fundación y ya se pegó esta persona. Pero eso lo puede hacer el trabajador social, es un profesionista que tiene esa articulación que lo puede hacer, ¿no? Pero si le da ese seguimiento. Sí, regresó a lo mismo, es individualista, se dedica a su chamba, al horario que le dicta la institución, pues que se espere 7 meses, ¿no? ¿Por qué acción colectiva? Mira. Porque precisamente estás hablando de la suma de esfuerzos y de actividades específicas que tiene cada uno. Yo lo veo, por ejemplo, en mi área. Antes estábamos con una institución en la que los profesores eran profesores de la vieja escuela, ¿no? Amateurs que se formaron sin ninguna educación como especializada a la enseñanza del deporte. Yo tuve la posibilidad de ver, precisamente por la formación en trabajo social, pues detectas otras necesidades, otras habilidades, otras formas de trabajo, vas orientando como
las líneas específicas con cada alumno. Cuando nosotros proponíamos, por ejemplo, en juntas, yo todavía no era titular, no era profesor titular, proponíamos en las juntas, oigan, podemos hacer esto para atender estas problemáticas, sobre todo porque mis escuelas están en zonas que son de alta peligrosidad. Es la zona, sí, estamos en Naucalpan, entonces pegaditos ahí a Molino, sí, a Huixquilucan, y son zonas donde de verdad la deserción escolar es fatal, la violencia también. Hay 2 calles, 3 calles de donde tenemos las escuelas, hemos tenido ejecutados, hemos tenido muchas situaciones así muy fuertes. Sin embargo, nosotros lo que hicimos, bueno, a través de mi esposo y de mí, empezamos a hacer otra dinámica distinta de trabajo, ¿no? Empezamos a involucrar otros programas, otro tipo de talleres para padres, jalar a los muchachos. Ahorita tenemos un proyecto piloto donde nos metimos a las secundarias igual, de alta deserción escolar. Entonces formamos grupos de taekwondo de la secundaria. Gracias a Dios, pues tenemos 2 secundarias que respondieron muy bien. Son grupos de alrededor de 22 muchachos, que es una alta población para escuelas de taekwondo, que es un deporte caro, que son pocos maestros, tienen arriba de 30 alumnos por grupo, o sea, no tienen 30, están alrededor de los 15, el que más tiene llega a tener 20, nuestros grupos son arriba de 20 todos. Y con ellos estamos trabajando, empezamos a cambiar como un poquito el chip y estamos trabajando como por objetivos. A ver, nuestro objetivo de este trimestre es que ustedes consigan su próxima cinta, su próximo grado, ¿no? Entonces, cuando ellos ingresan, pues son alumnos que estaban detectados como, no, pues este alumno aquí yo ya no lo quiero, probablemente ya se va a ir de la secundaria. Y tuvimos una reunión hace 3 semanas con el director de una de las secundarias, quien nos dijo, ¿saben qué? El trabajo que están haciendo con ellos está dando frutos, se está viendo aquí. Digamos, no voy a regresar, por ejemplo, al alumno totalmente a la inserción escolar porque no es algo como que nos compete a nosotros. Sin embargo, lo estoy dirigiendo en otra área donde él tiene otras potencialidades, otras capacidades y lo puedo dirigir bien por otra línea, ¿no? ¿Qué les da el narcotráfico a ellos, a los chavos? Pues es el recurso monetario, no. Es el que no. ¿Por qué están en una pandilla? ¿Por qué están en identidad, ¿no? Identidad, reconocimiento, familia. Si tú les das eso, pertenencia. Si tú haces una acción colectiva, donde les das pertenencia, porque compiten, son un grupo, en todo este proceso de ¿cómo se dice? De entrenamiento, generan vínculos con los otros compañeros y se sienten pertenecientes, reconocidos. Y si eres un poquito malo para las matemáticas, pero eres bueno para los chingadazos y lo reflejas allá, y te reconocen y te aplauden, pues yo quiero seguir yendo a la escuela. Ahí el aliciente es, sí, sigues acá, pero no te vayas de la escuela. Obviamente son diferentes aristas los que hacen que haya una deserción escolar, si no más depende de él, también puede ser de la familia, etc. Pero eso que les estás dando, esa pertenencia, esa identidad, ese reconocimiento, eso lo da la pandilla, eso lo da el narco, eso lo da el crimen organizado. Entonces tenemos que ganarles. Si ellos se organizan, también nosotros nos podemos organizar. ¿Pero cómo? De manera colectiva, ¿no? ¿Cómo te llamas? Federico. ¿Por qué en estos equipos de trabajo, en la formación de equipos de trabajo, debe de haber acciones públicas? ¿Por qué crees que debe de haber acciones públicas? Pues el vínculo, ¿no?, que debe de existir con las instituciones. Fernando. Federico. Sí y no. Me refiero a lo público, a una acción pública. Quiere decir que si yo hago algo, por ejemplo, una calle que no está pavimentada, es un interés personal, porque yo vivo en esa calle. Pero también le beneficia a todos los que viven en esa calle. Entonces, si yo hago una acción colectiva, me pongo a juntar firmas, a hacer la gestión ante el ayuntamiento, se hace la pavimentación de la calle, es una acción pública, que no nada más me está beneficiando a mí, sino nos está beneficiando a todos.
Cuando hay trabajo en equipo, debe de ser no un trabajo en equipo que nada más me beneficie a mí, porque entonces ya no es un trabajo en equipo. Tiene que haber trabajo en equipo, pero que tenga un objetivo en común, que sea público, ¿no? Por ejemplo, los rescates de espacios públicos. Fuimos a rescatar un espacio público ahí en el Molinito. Horrible. Y no quiere decir ir a remozar, a que el ayuntamiento vaya, pinte el alumbrado y ya, que se vaya. Porque en 2 años está igual, así le hayas metido millones de cámaras y lo que sea, va a estar igual. ¿Qué quiere decir? Hacer partícipe a la comunidad que rodea el espacio público a través de actividades, a través de jornadas, etcétera, pero que sea lo que tú dijiste, que tengan identidad de ese espacio público. Hacerlo suyo sería. Exacto, que lo hagan suyo. Cuidar su espacio. Esto, que sea un espacio público, pero no estatal. Es decir, que el ayuntamiento no sea el que llegue, el que remoce y se vaya, sino que sea en conjunto. Que no sea el ayuntamiento el que llegue porque es de un color y a otros 3 años llega otro color y ya no le gustaron esas fuentes y las quita. No. Es nosotros. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué podemos hacer el taekwondo? ¿Qué podemos hacer talleres, etcétera? Y es de nosotros y nosotros lo cuidamos y nosotros lo defendemos. Ya tenemos consejos consultivos, ya hay cooperación y ya hay colaboración de parte de los vecinos, etcétera, etcétera. Pero todavía nos falta muchísimo, porque muchas veces de quienes se acercan a participar, acercan a estos consejos consultivos, a veces tienen intereses políticos, entonces ahí ya no nos gusta, ¿no? Porque te sientes utilizado, ¿no? Ya no es por ahí. Y que no está mal, que quien esté participando después sea candidato, siempre y cuando realmente tenga un trabajo y una trayectoria colectiva y un objetivo público en común. Porque también hay que llenar esos espacios. Cuando dejamos de participar, somos apáticos, siempre va a haber un abusado que dice, pues mejor que no participe. ¿Por qué? Porque yo hago lo que yo quiero, ¿no? Dicen muchos que el presidente Peña Nieto es tonto, ¿no? Por no decir pendejo. También. ¿Pero ustedes creen que realmente sea tonto? No. Es la forma como están trabajando, ¿no? Es la forma como realmente dicen, ve lo que estoy haciendo, pero realmente lleva otro fin. Así es. No es que sea tonto. Él ya es el presidente, él ya tiene empresas, él ya tiene asegurados. Ella tiene asegurados. Son intereses Y de su generación y de la que viene. y de todo. Y además dejó a su prima ahora en el Estado, ¿no? Entonces, ¿por qué no participamos nosotros? ¿Quiénes son los tontos? Nosotros. Hay que participar. Los otros. Ustedes, Nosotros no somos tontos. Los que estamos aquí, no. Los que estamos aquí Sí, no. porque ya Estamos participando. La que sigue, por favor. A ver, un poquito más rápido, porque si no, no me alcanzo. La que sigue. Les voy a dejar la presentación para que vean como los temas, los conceptos. La tarea. Hay una línea de tiempo en las organizaciones de la sociedad civil. Todo el mundo sabemos lo que pasó en el 68. Luchas por la democracia sindical y estudiantil. Del 69 al 81, movimientos de organizaciones de la sociedad civil que no eran organizaciones de la sociedad civil, eran organismos no gubernamentales. Después viene el cambio. Crisis e iniciativas por la democracia. Viene la alternancia, cuando se acuerdan en el 88, que gana Cárdenas, se cae el sistema, hay una crisis, hay un desgaste. Viene el movimiento indígena del EZLN, surge el EZLN, surgen muchos movimientos, y era lo que les decía, coincide con el 2000, cuando dicen tenemos que hacer algo, ¿no? Porque se nos está levantando de muchos lados. Entonces vienen los objetivos del milenio, que hablábamos hace rato. Tenemos que trabajar de manera conjunta. Y a partir de eso viene una apertura en el gobierno federal. Antes
una sociedad civil que era luchadora, que estaba promoviendo los derechos sociales, etcétera, etcétera. Hacían mesas de negociación con el gobierno. Era, vamos, chocamos, pateamos la puerta hasta que se nos abra, ¿no? Ahora, ¿qué es? ¿Se acuerdan de lo que hizo Osorio Chong con el problema del Politécnico? Salió a dialogar. Algo que nadie había hecho, ¿no? Salía a dialogar. Por el estadio primero del 132, ¿no? Sí. Exacto. Movimientos sociales. Tuvieron que haber hecho, Votos, más bien no querían que les pasara lo mismo, ¿no? Exactamente. Ya no podemos. O sea, ya está desgastado, tenemos que salir a dar la cara y le fue bien. Y se atontaron los del Polita, ¿no? Sí, digo, sí, le fue bien porque ahí es no que, pidieron su autonomía en esos momentos. ¿sabes por qué? Porque no lo esperabas. O sea, tú no esperabas que saliera el Sí, pero también secretario, ellos, en un sentido, no aceptaron el apoyo de los de la UNAM, quienes también les abrieron un poco el bagaje, ¿no? Dijeron, nosotros ya la hicimos y ustedes. Se sintieron aparte, ¿no? Sí. Es que fue, ya salió el secretario ya. Ya con eso. Sí, exacto. Y luego, ¿qué sigue? El seguimiento. Pero Que sí no- es algo nuevo, o sea, sí es algo innovador. Sí. Que eso es una realidad Porque ellos les dieron la reforma. que estamos viviendo y que tenemos que, como dice Rayo, Van a hacer sus evaluaciones. como dice Rayo, tenemos que saber que esto viene, o sea, eso ya va a ser tendencia, se va a volver a hacer, si hay una problemática viene la autoridad, pero ¿qué sigue? Lo que pasó con Cecilia Firma. también, ¿no? Firma. A raíz de la muerte de su hijo, junta a todos los... Movimiento de paz. Exactamente. Que se abre una secretaría de delitos o algo así, no recuerdo bien, Ujú. pero que ahí está estancada, ¿no? Es que es lo mismo, es el seguimiento, no le damos el seguimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay participación ciudadana, porque no estamos fomentando esa participación Se solucionó ciudadana. nada más al momento, ¿no? Realmente surgió, se participó. Sí, hay una ley de atención a Es lo bueno. víctimas. Atención a víctimas. Ayuda mucho, ¿por qué? Porque a partir de esa ley, a partir de ese movimiento que hizo Sicilia con mucha gente, pues ya hay una reparación del daño, por ejemplo, ¿no? para las víctimas. O sea, no es que no funcionó, claro, tiene sus ventajas. Pero ¿quién sigue después de Sicilia? ¿Quién retoma eso? Ya nadie, ahí se queda. No hay revisión, no hay transparencia y se regresa a lo mismo, ¿no? A la impunidad, a la corrupción, etc. ¿Hacer una institución más? ¿Podría ser? No. Es que estemos inmersos ahí, que veamos, que vigilemos, que estemos participando. Porque si no participamos, pues hacemos lo que quieran. Todos, pues, en el color que sea. ¿Y a dónde vamos? A la construcción de una ciudadanía. ¿Han escuchado sobre la construcción de la ciudadanía? Estamos en ese proceso, les decía, 2 generaciones. Pero si realmente estamos construyendo una ciudadanía, si no, no. ¿A qué sigue? Esos son los pilares de la construcción de la ciudadanía: una responsabilidad social, con conocimiento de causa, vinculación, estrategia y tener liderazgo. ¿Creen que se pueda lograr todo esto? Ya no lo voy a ver. Pero tienes que trabajar para Sí, ello. pues por eso hay que trabajar con nuestras ¿Han futuras escuchado que generaciones. muchas organizaciones solicitan en la educación de los niños que haya coaching, que haya lo que tú estás diciendo, habilidades? ¿Por qué competencias? O sea, ¿por qué memorizar, sacar 10 y pasar? Eso no nos está sirviendo absolutamente para nada. No hay liderazgo. ¿Y por qué no quiere liderazgo el Estado? Es la que está mal. Porque, o sea, Sí, claro. Así de Porque fácil. los cuestionas, ¿no? Sí. Pero estamos en un regreso, hay gobernanza. Es decir, la sociedad civil ya tiene voz y voto. Entonces tenemos que tomar esos espacios, ¿no? ¿Sí? Las organizaciones de la sociedad civil, desde mi punto de vista, son actores estratégicos en las políticas públicas. Y los trabajadores sociales son actores fundamentales en las organizaciones de la sociedad civil. ¿Sí? La respuesta está en las comunidades. Esta es la organización que yo tengo en Iztapaluca, se llama Cocorex, y trabajamos con jóvenes en prevención de violencia, precisamente. Trabajamos el tema de resiliencia, etcétera, etcétera.
Pero bueno, el punto es que yo creo que la respuesta está en las comunidades. ¿Sí? Anderlecht me dijo que no, en una conferencia que dio él y después seguí yo. Me dice, ¿te esperas? Y me bajé con él y me dijo, fenomenal lo de los constructos y todo lo que le estoy diciendo. Eso es lo que viene, eso es lo que tiene que hacer el trabajo social. Pero donde estás bien mal es que tú dices que sí hay solución. Porque yo sí creo que sí hay solución. En 2 generaciones, pero la hay. Y él me dice, no hay solución. Pues esto no se va a solucionar. Digo, y luego, entonces, ¿para qué sigo haciendo lo que ustedes dicen? No hay solución. Lo que te iba a decir es que él ya no la va a ver. Cada quien hasta donde Lo que pasa es que actualmente también como trabajadores sociales, hasta ahorita, y lo puedo decir, mis compañeros siguen con su metodología de Anderlecht y yo digo, está bien, porque además es parte importante para nuestra profesión. La formación. Pero no es lo mismo los 70 que ahorita los 2018, ¿no? O sea, y ahí es donde estamos tronados. Yo le comenté ese día, le digo, yo creo que usted, no quiero decirlo así, pero en su libro dice que sí hay solución. O sea, por no decirle, se está contradiciendo, ¿no? Quiere que apague el dice, no hay solución. Digo, en su libro, Desarrollo Local de Acción Municipal, habla que a partir de la participación en equipo y el trabajo comunitario local puede haber cambios globales. Te lo voy a mandar porque son 10 hojitas donde él dice que sí hay cambio. Entonces se queda pensando y dice, a veces lo acabo de hacer. Eso está bien. Pero bueno, coincidimos en que sí puede haber un cambio, que no va a ser fácil, ¿no? Y que no va a ser de abajo para arriba, perdón, de arriba para abajo. Va a ser de abajo para arriba, exactamente. Si es que realmente los que estamos en las disciplinas sociales hacemos un cambio. Y no, como dice Rayo, no nada más con la metodología operativa, porque esa es la bronca, que tú estás y todos estamos en una institución haciendo trabajo operativo muy padre con la técnica de Miles Richmond y papá y todo bonito, entregamos nuestros reportes, pero eso no va a cambiar, nada. Vamos a cambiar si hacemos un diseño desde nuestra propia experiencia, desde tus reportes y el trabajo operativo o técnico que estás haciendo. Ahí tú ves que no estás resultando y dices, oye, esto debe de cambiar. Tienes que hacer propuestas, porque si no haces esas propuestas desde tu ámbito, no va a cambiar nada, ¿no? Pareciera que el deporte no tiene nada que ver con la prevención de la violencia, y lo tiene que ver mucho. Pero ¿quién lo dice? ¿Cómo haces ese cambio, Miriam? Nosotros sí llevamos bitácora de trabajo, Hay que sistematizar. Y estamos a través, por ejemplo, también de los alumnos, de ciertos alumnos, ellos tienen como su seguimiento de lo que han estado haciendo, porque nosotros incitamos a que ellos mismos sean actores participativos en su comunidad, que se les reconozca y que ellos puedan como llevar este tipo de mensajes más allá de si la familia se incorpora a entrenar, ¿no? Pero que sean multiplicadores, ¿no? Que haya un seguimiento. Y todo eso es a partir de una sistematización. Claro. Si nosotros no escribimos nuestra experiencia valiosa, pues llega otro y escribe. Un tecnócrata que fue a Harvard y dice la solución está así y la tenemos que hacer así, cuando no es cierto. América Latina tiene, y México tiene talento y capacidad, pero si no lo escribes, no lo publicas, como está haciendo ahí, no vamos a cambiar, va a ser muy difícil. ¿Aquí sigue? Esta es mi asociación, la que sigue. Aquí sigue, la que sigue. Ahí les dejo mi gesto para que la vean, que es lo que nosotros hacemos. Promovemos jóvenes agentes de cambio, lo hacemos desde el 2010, precisamente por Calderón, porque dijimos, se están muriendo los chavos. ¿Saben por qué? Muy rápido les voy a contar. ¿Por qué yo empecé a formar una asociación civil? Yo tenía un negocio de coches, etcétera, había coches de lujo. Llegan y nos asaltan con armas largas y me ponen una en la cabeza, ¿no? No me dio miedo, o sea, lo que me sorprendió fue ver que el que traía el arma era un chavito de 17 años. Eso fue lo que no me cabía, o sea, me decía, dame las llaves, y yo estaba viéndole la cara, o sea, dame las llaves y ya saben, ¿no? Con el francés. Yo no le daba las llaves porque decía, o sea,
chavito, el otro que tiene allá chavito, 4 chavitos. O sea, creo que había uno que tenía como 15 años. Yo decía, ¿qué le está pasando a esta sociedad, no? Y el presidente en turno haciéndole la guerra a chavitos. O sea, ¿dónde está la sensibilidad? ¿Cómo es que llegaron ahí? No, atácalos, mátalos y que se acaben. Después de 6 años no se disminuyó nada, ¿no? Ahorita la delegación Cuauhtémoc, que es la más peligrosa del país, y los índices siguen subiendo, los feminicidios en el Estado de México, en Ecatepec, siguen subiendo, y todo sigue subiendo. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera estrategia de política social pública definida o encauzada a la prevención de la violencia, realmente a prevenir, ¿no? Nos falta muchísimo, pero pues hay que empezar a hacerlo. O sea, no nomás meterme al Facebook a gritar y a decir, ay, es que está tonto y eso, no, hay que chambear. Y más porque nosotros y ustedes tenemos una responsabilidad ética con la sociedad que les dio educación pública de calidad y gratuita. Yo creo que hay que devolverlo. Hay que formar estos equipos de trabajo. ¿Sí? Éramos colectivo, éramos un grupo de chavos en el 2010 que nos dedicamos a trabajar. Para 2012 nos formamos como asociación civil, ¿sí? Y hacia 2014 tenemos un fortalecimiento de nuestras organizaciones de la sociedad civil. ¿Sí? Estos son todos los ejemplos en los que hemos estado. Aquí algo bien importante, en el fortalecimiento, en el diplomado que cursé precisamente aquí con el maestro Eli Evangelista, me doy cuenta que mi discurso era contradictorio. Yo hablaba de fomentar la cohesión social, pero yo era individualista. ¿Por qué? Porque todo el equipo que yo tenía en Pulcorec éramos trabajadores sociales. No había otra visión. Entonces, a través de este diplomado, me doy cuenta que tenemos que formar equipos de trabajo multidisciplinarios y trabajar de manera interdisciplinaria. Y entran politólogos, él es politólogo, entran psicólogos, entran ellas de marketing, abrimos y empezamos a tener un buen de ideas y empezamos a crecer muchísimo. Porque sí, el trabajo social es fundamental. Yo soy el presidente, yo dirijo, y muchos de los trabajadores sociales que conozco que trabajan en organizaciones de la sociedad civil son fundamentales, pero no quiere decir que somos todólogos. Cada quien tiene su expertise y empezamos a formar este equipo multidisciplinario. Y eso nos dio un fortalecimiento económico. Pudimos acceder a mayores programas, a mayores recursos y a mayores intervenciones geográficas. ¿Sí? Hacíamos de todo. Antes del 2013 hacíamos de todo. Nos decían, oye, hay que ir a la marcha de la diversidad, vamos. Hay que ir a apoyar a los niños con cáncer, vamos. O sea, hacíamos de todo. Obviamente con una causa social, y nuestro objetivo era la prevención de la violencia. Pero no estábamos con algo en específico. A partir de ese fortalecimiento, ya nada más tenemos 3 ejes: construcción de la ciudadanía, emprendimiento social y prevención de la violencia. ¿En qué? En los jóvenes. Nada más. No vemos otra cosa. Te especificas en algo y de ahí empiezas a trabajar, ¿no? ¿La que sigue? ¿La que sigue? Vamos a ir al final. Eso es todo lo que hacemos, lo de las escuelas, en qué municipios, en un estado muy fuerte que es el Estado de México. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Esta, si la dejamos. Esto es lo que les decía. Este es el mapa de actores. Estos fueron los que nos formaron como cuando éramos colectivo. Cuando transitamos a ser asociación civil, abrimos nuestra participación con partidos políticos, con organizaciones de la sociedad civil, con empresas y con la academia,
y hacia el fortalecimiento ya con instituciones internacionales. Empezamos a crecer, pero fíjense cuáles eran nuestros vínculos como colectivo, cómo crecen los vínculos cuando ya te protocolizas de manera formal y cómo crecen cuando ya hay un equipo multidisciplinario, se abre el abanico, ¿no? Y es esa forma de no ser individualista, no puedo yo solo, solos no vamos a resolver nunca nada, tenemos que ser apoyados de otras personas. ¿La que sigue? Al día de hoy yo soy presidente también de 50 asociaciones civiles, que son todos ellos. En Texcoco tomamos protesta en un movimiento por la paz. Y es esto, tenemos una problemática muy fuerte, por ejemplo, en la zona oriente, de jóvenes que se suicidan. Pero muy fuerte, o sea, en una misma escuela se suicidó la chava, a los 15 días se suicida el amigo, y a los mes y medio más o menos el novio. Muy fuerte. Entonces las mamás cerraron esa escuela en Cochitepec y dicen, hay que hacer algo porque ya ni los queremos mandar. O sea, algo está pasando porque se suicidan en el mismo lugar, una barranquita que está por ahí en la escuela, y el mismo patrón colgados. O sea, no de otra forma, los tres colgados. Y las autoridades pues dicen, pues ¿qué hacemos? Y fácil porque tienen a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, o sea, un gobierno, pueden atender ellos, pero no hay esa coordinación estatal y municipal. Entonces, pues nosotros tenemos que hacer eso, ¿no? A llevar a la comisión, a empezar a dar cursos, a empezar a dar estas partes de liderazgo, de autoestima, etcétera, que parece que no valen, pero valen muchísimo, ¿no? De llevar a personas específicas en ciberdelitos, en toda esta cosa de la ballena azul, que yo creía que no era cierto, si es cierto, si hay casos reales y todo, no en Japón, aquí, allí en Cochitepec, en Texcoco, y tienes que darles atención y seguimiento, porque si no, te van, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues todos ellos participamos en un mismo problema, en una misma escuela, pero somos 5, 6, 7 organizaciones trabajando en ese mismo problema, porque solos no vamos a poder. ¿Qué tanto de manera económica representan las organizaciones de la sociedad civil? 490,000 millones de pesos. ¿Sabían que ustedes sabían que existían organizaciones de la sociedad civil? ¿Sí? 490,000 millones es lo que representa la valoración económica del trabajo voluntario que hacen y el trabajo social que hacen. Es decir, el 3% del PIB del país. Es algo muy, muy importante. 40,000 organizaciones según el INDESOL. En el estado donde yo trabajo son 3,200 más o menos. Y nos rige una ley de fomento. ¿La que sigue, por favor? Para concluir, ¿cuáles son los retos para el trabajador social? Visibilizar a las organizaciones de la sociedad civil en México como una importante área estratégica de diseño y implementación de política pública con relación internacional, construir una nueva perspectiva del trabajo social que implique crear, formar o dirigir organizaciones de la sociedad civil, que realmente estemos participando en asuntos públicos, que sean, y es una opción laboral para profesionales, te da currículum, te da trayectoria, y que estas nuevas generaciones de trabajo social que lleguen, pues sepan que hay otra área de oportunidad. Y en la misma área donde ustedes están trabajando, que es la área tradicional de educación de salud, innovar para que haya esa participación de las organizaciones de la sociedad civil y ustedes estén fortalecidos. Una persona que ha entendido estas relaciones, la maestra Irma Canela, no sé si ya vino por acá, entiende esta relación de esta relación que sigue. Di una conferencia con este señor en el World Trade Center. Él es un Minairo, es activista y director de Greenpeace. Me gustó mucho porque él habló lo mismo que Andere, que se tenían que generar transformaciones sociales, que él veía muy difícil que hubiera solución, pero que sí había solución en 2 generaciones. Y platicó de cómo estuvo con Nelson Mandela, que su mentor, su maestro, el que le hizo que participara fue Nelson Mandela,
y en un encuentro que tuvo la oportunidad de tener, le preguntó, bueno, más bien le dijo, yo por usted doy la vida, ¿no? Usted ha dado la vida por muchísimas personas negras y logró muchísimas cosas, ¿no? En muchos años. Yo estoy para darle la vida a usted, que dígame qué tengo que hacer. Y Mandela le dice, no, estás mal, no debes de dar la vida por mí, ni por nadie. No, pero yo la quiero dar, usted estuvo preso, ha estado en riesgo, etcétera, etcétera. Yo quiero dar la vida, ¿no? Si realmente quieres servirle a la gente, hacer una transformación social, no des la vida, da el resto de tu vida para lo que estás haciendo. Y yo concluyo con esto. Si ustedes lo que les queda de vida dan su profesión, dan todo lo que tienen y pueden para hacer que haya una colectividad en nuestro país, realmente va a haber una transformación social, desde el área donde estén, donde se encuentren trabajando. Si trabajan de manera individual, pensando en qué hace el otro, en qué me está afectando el otro, etc., en vez de ver lo que nosotros podemos hacer, mucho va a cambiar nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias. Le damos muchas gracias por parte del maestro Eli y de la red al licenciado Alejandro León. Tu constancia te la debemos porque el maestro está en Perú. Sí, bueno, muchas gracias. Regresamos en 2 minutos. Gracias.